Muy buenas tardes, soy el ingeniero Francisco Coral. Estamos aquí, soy el nuevo instructor del programa de análisis y desarrollo de software. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar dentro de la evidencia de la guía de actividades 10 y vamos a desarrollar la evidencia número 10, la actividad número 10 que dice esta evidencia que nos dice que elabora documentos técnicos y de usuario del software. Guía de aprendizaje 10, 22050, 1097, actividad 10 y evidencia 1. Entonces, recuerden que para poder ubicarnos, entonces, nosotros vamos a la fase de ejecución, a la guía de aprendizaje y aquí encontramos las actividades, las diferentes actividades, ¿listo? Si desean cargar la actividad una vez la hayan realizado, entonces simplemente le dan clic aquí dentro de la actividad y ustedes aquí acceden a la actividad y ya pueden, aquí por ejemplo, ya pueden cargar la actividad, listo. En este caso, por ejemplo, todavía nadie la ha desarrollado, por lo cual pues no aparece nadie como enviado. Listo, una vez se reciben las respectivas actividades, se procederá a calificar cada una de estas. ¿Listo? Entonces, una vez nos encontramos dentro de esta ficha, dentro de la ficha 283.49.44 de análisis y desarrollo de software, nosotros eh, tenemos una guía de aprendizaje. ¿Listo? Que esta nos permite, generalmente nos permite tener una idea clara acerca de las actividades que debemos desarrollar. Entonces, por ejemplo, nosotros le damos un clic sobre esta guía de aprendizaje, aquí nos aparece, por ejemplo, aquí la revisamos esta guía de aprendizaje y vamos a mirar, por ejemplo, la evidencia. Entonces, vamos a mirar esta evidencia que tienen que ustedes entregar. Entonces, por ejemplo, aquí nos ubicamos, vamos a buscar esta evidencia. Entonces aquí la evidencia en la cual nosotros estamos trabajando, ¿listo? Dice, elabora documentos técnicos y de usuario de software. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos dice esta evidencia? Entonces yo la tengo descargada acá para ir analizando punto a punto cada una de las actividades y los requisitos que pide esta evidencia que ustedes deben entregar y deben cumplir con estos requisitos. Entonces dice, en esta evidencia el aprendiz tendrá la oportunidad de aplicar todos sus conocimientos adquiridos a lo largo del programa, especialmente en este componente formativo, por medio de la construcción del manual técnico de la aplicación desarrollada durante el proceso formativo. El manual técnico por construir, ustedes tienen que desarrollar un manual técnico de esto, de el proyecto que van a desarrollar, ¿listo? ¿Qué debe considerar este? Este debe considerar los siguientes elementos. ¿Cuáles son los prerequisitos de instalación del sistema? ¿Cuáles son los frameworks y estándares con los que se construyó el sistema? Debe también incluir un diagrama de casos de uso del sistema, así como también el modelo de entidad-relación de la base de datos que ustedes desarrollaron, listo para el sistema de citas médicas. También, ¿qué debe incluir? El diccionario de datos y debe incluir también los scripts de instalación, así como también el diagrama de componentes necesarios para el funcionamiento. ¿Listo?
Se recomienda revisar la guía para la elaboración del manual técnico y de operaciones de los sistemas de información publicada por el Departamento Nacional de Planeación disponibles o en el anexo de la guía del manual técnico. ¿Listo? Entonces ustedes cuando descarguen generalmente el instrumento, ¿listo? El instrumento, eh, el instrumento de evaluación generalmente aquí les va a aparecer lo que es el anexo guía manual técnico. O si no, ustedes tienen aquí un link que generalmente los redirige hacia este manual. ¿Listo? Hacia el manual de, al manual técnico. ¿Listo? Manual técnico en el cual ustedes generalmente aquí deben ustedes leer este documento para que ustedes conozcan cómo se desarrolla la actividad, ¿listo? Del manual técnico. Entonces acá, por ejemplo, ya nos dice, por ejemplo, aquí tenemos una introducción, ¿listo? Del ciclo de vida del software. Entonces, vamos nosotros punto a punto leyendo cada uno de los requisitos necesarios para el ciclo de vida del software. ¿Listo? Entonces aquí nos va a ir hablando poco a poco, a detalle, de cómo construir ese manual técnico. ¿Listo? Del desarrollo de software, del software que ustedes están elaborando. Entonces, por ejemplo, yo acá ya lo tengo descargado. Entonces, aquí, por ejemplo, esta guía de manual técnico, esta guía de manual técnico aquí, por ejemplo, ya nos muestra, por ejemplo, aquí nos dice, por ejemplo, cuál es el objetivo. El objetivo de este documento es brindar a las dependencias del Departamento Nacional de Planeación una guía para la elaboración de manual técnico y de operación para la solución de software o sistema de información, ilustrando sobre la definición, diseño, organización y estructura al personal encargado de mantener la prestación del servicio. ¿Listo? Entonces por acá nos da unos términos y definiciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo del manual técnico, como son navegador web. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, es un software utilizado para visualizar la información contenida en los sitios de Internet. Ciclo de vida de sistemas de información. Ámbito de dominio de sistemas de información del marco de referencia de la arquitectura de tecnologías de información del Ministerio de las TIC, que busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la definición de requisitos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y en uso. Gestión de sistemas de información, procesos que permiten la administración del ciclo de vida de información, desde su origen hasta su disposición final. También nos habla acerca de lo que son frameworks. ¿Listo? Entonces es un programa, es un conjunto de prácticas y estándares estructurado que permite la consecución de objetivos siguiendo sus lineamientos, como por ejemplo The Open Growth Architecture Framework, TOGAF, Information Technology Infrastructure Library Framework y Net Framework. Casos de uso del sistema. Un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollan entre el sistema y actores en puesta en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema. Los diagramas de caso de uso sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema, su interacción con los usuarios y otros sistemas. También nos habla de lo que es historias de usuario. Una historia de usuario representa la necesidad de negocio que puede ser implementada en un sprint y aporta valor al producto. Al final del sprint, la historia añade una funcionalidad o característica al producto y puede ser candidata para pasar a producción. ¿Listo? Es decir, ya ser utilizada
por el usuario o por el cliente. Product Backlog corresponde a una lista priorizada de los requerimientos del negocio en forma de historias del usuario. Es la única fuente de requerimientos para cualquier cambio a realizarse dentro del producto. ¿Listo? Dentro del software. Si se necesita elaborar cambios o añadir, por ejemplo, funciones o, por ejemplo, si se están presentando errores o algo, entonces generalmente a través de esta fase se pueden mejorar ya lo que es el sistema de información. ¿Listo? Vamos a mirar a ver si se conectan. Entonces, aquí les voy a compartir para que ustedes vayan mirando. ¿Listo? Para que vayan mirando, vayan detallando. ¿Listo? Lo que estábamos hablando. ¿Listo? Entonces acá, esta es la guía manual técnico. Entonces acá nos dice una breve introducción donde nos presenta el ciclo de desarrollo del software. ¿Listo? El cual comienza con una iniciativa, después con una fase de iniciativa, ¿listo? En donde, por ejemplo, este va desde la concepción de la idea, ¿listo? Hasta la solicitud que se debe hacer, ¿listo? Por ejemplo, a la Oficina de Tecnología y de Sistemas de Información. También que comprende la recepción por parte de la Oficina de Tecnología y de Sistemas de Información. Debe tener esta también una visión y un alcance. ¿Qué se pretende hacer a través de este sistema de información? Por ejemplo, el sistema de información de citas médicas que ustedes están desarrollando. Y también comprende lo que es análisis de viabilidad. A ver si es necesario o no realizar este sistema de información. ¿Listo? Entonces, voy a compartirles un documento para que ustedes, por ejemplo, acá voy a ubicar y voy a compartirles, por ejemplo, en un documento de Word en donde tengo detallado este ciclo de información. ¿Listo? Este ciclo de software, cómo se lo debe trabajar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá, proceso metodológico del ciclo de vida de los sistemas de información. Entonces aquí nos muestra una representación gráfica requerida en el eje Y a lo largo del tiempo X, ¿no es cierto? Tiempo X, que son las diferentes fases y el esfuerzo que se debe hacer dentro de las mismas. ¿Listo? Desde su concepción hasta su retiro. Es decir, desde cuando se inicializa, ¿listo? La propuesta para el desarrollo de ese sistema de información hasta cuando ya es necesario, por ejemplo, retirar ese sistema de información ya que este se encuentra, por ejemplo, obsoleto o que fue cambiado por ejemplo, por un sistema de información que es más, está más actualizado y presta mejores servicios a la empresa. ¿Listo? ¿Cuáles son las etapas del ciclo de vida del software? Entonces, acá habíamos mirado lo que es la iniciativa. La iniciativa que comprende, ¿qué actividades comprende? Entonces, comprende las actividades de concepción de la idea, ¿listo? Comprende también lo que es la solicitud a la OPSI, es decir, a la Oficina de Tecnologías y de Sistemas de Información.
La recepción por parte de esta oficina, ¿listo? De la Oficina de Tecnologías y de Sistemas de Información, esta también debe tener una visión y un alcance, ¿listo? Una visión de un alcance de por qué es necesario desarrollar ese sistema de información, ¿listo? ¿Qué tipo de mejoras le brindará generalmente a la empresa a la cual se le va a desarrollar ese sistema de información? También, una vez recibida por la Oficina de Tecnologías de Tecnología y de Sistemas de Información, ellos hacen un análisis de la viabilidad. Esto, si es necesario o no desarrollar ese sistema de información. Entonces, eso es lo primero que comprende el ciclo de vida de el desarrollo de software. ¿Listo? Entonces, esta es la primera etapa que se debe desarrollar. ¿Listo? Y que ustedes deben tener en cuenta. ¿Qué otra etapa debemos tener en cuenta? Lo que es la construcción, la segunda fase, ¿listo? Que se refiere acá, ¿listo? Ciclo de vida de sistemas de información. Entonces, la segunda fase es la construcción, que incluye. Esta incluye un plan de trabajo, ¿listo? Una vez, por ejemplo, dentro de esta iniciativa nos dan un visto bueno, entonces implica que se puede seguir con la siguiente fase. En este caso ya la fase de construcción, en donde la fase de construcción generalmente que debe incluir un plan de trabajo de cómo se va a desarrollar ese sistema de información. Se debe especificar cuáles son los requerimientos para el desarrollo de ese sistema de información y puesta en funcionamiento del mismo. Se debe hacer un análisis y diseño, ¿listo? Por ejemplo, qué lenguaje de programación se va a utilizar, si va a ser software libre o software de pago. Entonces, todo eso se debe analizar, ¿listo? Cómo se va a realizar la base de datos, los modelos de entidad-relación, todo lo que va a comprender el desarrollo del software del sistema de información. Desarrollo de los componentes, listo. Desarrollo de la base de datos, desarrollo del software, listo. Las pruebas funcionales para ver si está funcionando o no bien el sistema de información que se va a desarrollar. Debe tener también una documentación técnica, listo, que esa que permita comprender el desarrollo del software, listo, que ustedes están elaborando del sistema de información, cómo se elaboró, qué programas se tuvieron en cuenta, cómo fue la puesta en funcionamiento del mismo. Y por último, se hace la entrega del sistema. Una vez se recibió satisfacción por parte de esta fase, ¿listo? Es decir, la empresa ya nos dio la satisfacción para poder ya que ya cumpla con todas las funcionalidades y los requisitos establecidos por parte de la empresa, entonces ya se puede entrar en la siguiente fase, que es la de explotación, ¿listo? Es decir, en la fase de producción, ¿listo? Ya podemos entrar. Esta fase de explotación, ¿qué incluye? Entonces, ¿qué actividades incluye esta? La transición de la a producción quiere decir que ya se pone en marcha en software, es decir, ya se pone en funcionamiento este sistema, ¿listo? Tanto con clientes como usuarios, como todo el personal que va a intervenir dentro de, dentro de este sistema de información. También debe incluir una documentación del servicio. Debe incluir también un monitoreo, ¿listo? Se debe estar monitoreando este sistema de información para saber si está presentando
los servicios adecuadamente o se está presentando algún tipo de error dentro del mismo. ¿Listo? Y asimismo poder gestionar los cambios. ¿Listo? Gestión de cambios dentro del mismo, de ser necesarios, y gestión de incidentes en dado caso de que se produzca un error dentro del sistema de información. El mantenimiento, esta fase de mantenimiento, representa la fase de operación continua del sistema con ajustes y soporte. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con soporte del sistema de información. ¿Listo? Dentro de esta fase. Entonces, una vez, por ejemplo, ya culminada esta fase, que es la fase de mantenimiento, ya entra a una fase ya que es de retiro, generalmente. Esto se entra a una fase de retiro. En esta fase de retiro, generalmente ya es la solicitud de baja del sistema de información. ¿Listo? Retiro de los servicios del sistema de información, que también se hace disposición de la información, se ha archivado, borrado, listo. Generalmente también se hace lo que es la devolución de la infraestructura, que implica liberar los recursos técnicos asociados al sistema de información, listo. Es decir, todas las herramientas que se utilizaron deben devolverse, listo, que se utilizaron dentro de la aplicación del sistema de información. Interpretación de la curva. La curva verde representa el esfuerzo que generalmente nosotros tenemos para el desarrollo de ese sistema de información a lo largo del tiempo. Al inicio, como podemos ver, lo que nos dice es que el esfuerzo es mínimo al inicio, pero después este esfuerzo se va aumentando. ¿Listo? Este se va aumentando durante la construcción, durante el desarrollo de ese sistema de información. En explotación se estabiliza el esfuerzo en tareas de mantenimiento. En esta partecita ya se estabiliza. Digamos aquí dentro de la gráfica que se estabiliza un poco. ¿Listo? Ese esfuerzo. Porque nosotros ya nos encargamos generalmente de estar monitoreando el sistema de información y de estar verificando que no se produzca ningún tipo de error o de suceso que conlleve el mal funcionamiento del mismo. Y finalmente, aquí es lo que nos dicen, finalmente, en la etapa de retiro, ya el esfuerzo decrece abruptamente. ¿Listo? Porque ya generalmente ya no va a ser utilizado el sistema de información que se ha desarrollado. ¿Listo? Eso es lo que comprende el ciclo de vida de los sistemas de información, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. ¿Listo? De cuáles son, por ejemplo, generalmente los puntos, cada uno de los puntos que les pide esta evidencia dentro del ciclo de, del manual del sistema de información. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un poquito. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos mirado que la evidencia nos tendría un manual técnico. ¿Listo? Este manual técnico generalmente comprendía unos puntos que deben tener en cuenta a desarrollar. ¿Cuáles son esos puntos? Entonces están los prerequisitos del sistema de instalación del sistema, los frameworks que van a utilizar, el diagrama de casos del sistema, el modelo entidad-relación, el diccionario de datos, los scripts de instalación y el diagrama de componentes. Todo esto es lo que debe incluir esta evidencia dentro de este manual técnico, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces,
Vamos a mirar un ejemplo de cómo se desarrollaría este manual técnico. ¿Listo? Con base, por ejemplo, a un software, eh, por ejemplo, para restaurantes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que ustedes conozcan un poquito más de cómo se debe desarrollar esta evidencia. Entonces les voy a compartir. Listo. Por ejemplo, en la etapa de prerequisitos de instalación del sistema, ¿qué tienen que tener en cuenta? ¿En qué sistema operativo se puede ejecutar el sistema de información o la aplicación que ustedes están desarrollando? ¿Listo? En este caso, por ejemplo, para un restaurante, ¿listo? Porque son requisitos de un sistema de información para un restaurante. Listo. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta? Listo. Requisitos para este sistema de información. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que el sistema operativo que deben instalar, que deben tener instaladas las máquinas o los computadores en los cuales va a funcionar el sistema de información deben tener un sistema operativo Windows 10 o superior. También lo podemos ejecutar bajo Linux, bajo la distribución Ubuntu. En este caso, desde la versión 20.04 o versiones superiores. ¿Listo? Que también se debe tener en cuenta en qué procesador se puede ejecutar esta aplicación para que no haya problemas, sobre todo con el rendimiento del sistema de información. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que debemos tener un procesador, un Intel Core i5. ¿Listo? Un Intel Core i5 o superior, que generalmente pues nos ofrece más prestaciones. ¿Listo? Para que el sistema de información funcione de forma adecuada. Una memoria RAM de mínimo 8 GB. ¿Listo? Y también una capacidad de almacenamiento, ¿listo? Para que se pueda instalar el sistema y pueda funcionar adecuadamente de 1 GB. ¿Cuál es el software requerido? El software requerido para que podamos ejecutar este sistema de información. En este caso, en este ejemplo, podemos mirar que tiene, por ejemplo, las librerías de JavaScript, por ejemplo, como son Node.js, listo, versión 18. También tenemos, por ejemplo, Postgres de SQL, listo, para lo que es la creación de la base de datos. También tenemos Git, que es para poder generalmente gestionar todos los recursos dentro del sistema de información. Y también en dónde podemos, en qué navegadores es necesario tener instalados para poder ejecutar la herramienta. Esto es sistema de información. En este caso nos dice que el navegador web debe estar actualizado y que es aconsejable o recomendado que se ejecute en Google Chrome o en Firefox. A su vez, también se recomienda, por ejemplo, el editor de código recomendado es Visual Studio Code. ¿Listo? En dado caso de que sea necesario algún tipo de modificación dentro del mismo. ¿Listo? Los frameworks y estándares utilizados, por ejemplo, en la parte de frontend y en la parte de diseño, por ejemplo, dentro de este sistema de información se utilizó React.js y Tailwind CSS, ¿listo? Para el diseño. Entonces, también se utiliza, por ejemplo, estas librerías, por ejemplo, para crear un diseño responsive que nos permita generalmente ejecutar la aplicación en cualquier tipo de dispositivo móvil. ¿Listo?
También, por ejemplo, para la parte de backend, que es la parte, por ejemplo, la parte ya interna dentro del sistema de información, no la parte visual, que es la parte frontend, dentro de la parte interna del backend, para lo que es, por ejemplo, manejar, por ejemplo, la creación de la base de datos y manejar las tablas, las relaciones dentro del mismo y manejar los diferentes tipos de funciones dentro del software, como pueden ser, por ejemplo, pedir solicitar, por ejemplo, una comida o solicitar, por ejemplo, un determinado, por ejemplo, producto dentro del restaurante, un determinado, por ejemplo, dentro del menú, un determinado producto. Entonces, esto lo hacemos a través de Node.js, de la librería de Node.js del framework Node.js de JavaScript. ¿Listo? También utilizamos Express.js, que también tiene que ver con la parte de diseño dentro del sistema de información. Dentro de la base de datos, por ejemplo, dentro de la elaboración de la base de datos, por ejemplo, aquí nos dice que utilizamos Postgres. En ese caso, por ejemplo, para el caso de ustedes, si están utilizando, por ejemplo, lo que es MySQL Workbench o están utilizando SAM, entonces sería SQL. ¿Listo? MySQL. Entonces aquí, ¿listo? Podrían colocar. También, por ejemplo, ORM secuencial, que esto es para más que todo para el monitoreo de, de la aplicación. Y también, por ejemplo, en la parte de autentificación y seguridad de la aplicación, por ejemplo, se utiliza aquí, por ejemplo, JWT, Jackson Web Tokens, que es para mayor seguridad dentro de la aplicación. También tenemos, por ejemplo, aquí los estándares de código, ¿listo? Que esto nos sirve generalmente para verlo, para también aplicar la normatividad dentro del sistema de información que nosotros apliquemos, ¿listo? Que nosotros desarrollamos. Y también para guardar lo que es las diferentes versiones del sistema de información utilizamos GIF, listo, para mantener generalmente tener organizado como, como por ejemplo se desarrolló la primera versión del sistema de información, cuando se hicieron modificaciones, a qué versión se actualizó. Entonces todo eso se maneja a través de GIF. Tenemos aquí, por ejemplo, también lo que es los diagramas de caso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, para el sistema de información de un restaurante tenemos lo que es, por ejemplo, que actores generalmente intervienen dentro de este sistema de información. Entonces, interviene un administrador, un mesero y un cliente. Dentro de los casos de uso que se puedan presentar dentro del mismo están registrar un pedido, consultar un menú, actualizar inventario, generar factura y administrar usuarios. ¿Listo? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es casos de uso. ¿Listo? Entonces, el cliente. El cliente generalmente, ¿qué tipo de acciones puede tomar? Por ejemplo, dentro de este sistema de información. Por ejemplo, puede ver el menú. Una vez que miró el menú, él puede hacer el pedido. ¿Listo? Una vez, por ejemplo, realizó el pedido, este lo toma el mesero y este se encarga de gestionar las mesas también, ¿listo? Para así verificar los diferentes tipos de clientes y los diferentes tipos de mesas que se están utilizando, ¿listo? Este se encarga de notificar al cocinero, quien se encarga de ver las órdenes y a su vez, una vez estas ya se tengan listas, de marcar cuáles ya están listas para que pues estas sean entregadas
hacia el cliente. Entonces el cocinero se encarga de notificar hacia el mesero para que él ya las entregue al cliente. Entonces el cliente, una vez recibida y una vez quede satisfecho con el pedido, generalmente ya se encarga de pagar. Acá también tenemos lo que es el administrador, que este se encarga de gestionar el menú, el sistema de información. También se encarga de gestionar los reportes de ventas diarias y de ventas generalmente semanales y mensuales con respecto al restaurante, al sistema de información del restaurante, y también se encarga de configurar los usuarios. ¿Listo? ¿Quiénes son los encargados de manejar el sistema de información? ¿Cuáles son los elementos clave explicados? ¿Listo? Este sistema de información, este diagrama de casos de uso, ustedes generalmente pueden utilizar la herramienta Draught.io o pueden utilizar Lucidchart para poder visualizar mejor este diagrama de casos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá que nos dice una breve explicación, por ejemplo, que los actores se coloquen en rectángulos, ¿listo? Donde el cliente realiza las acciones básicas como ver menú y pagar, ¿listo? El mesero, intermediario entre el cliente y cocina, toma los pedidos. El cocinero gestiona las órdenes de cocina. El administrador mantiene el sistema, menú, usuarios y reportes. Los casos de uso. Estos generalmente para el diagrama de casos, entonces se utilizan óvalos o elipses para ver el menú, consulta de platillos disponibles, tomar el pedido, registrar una orden en sistema, marcar listo, cambiar el estado de una orden preparada, gestionar menú, añadir y editar platillos. Listo. Esta parte solo la puede hacer, por ejemplo, aquí en la parte del administrador. Relaciones sólidas, conectar los actores con casos de uso. Interacción entre actores, por ejemplo, mesero, cocinero, lo que mirábamos acá. Mesero, cocinero. ¿Listo? Mesero, cocinero. Entonces acá, cliente, mesero. ¿Listo? Las interacciones que se brindan, que se dan entre cada uno de ellos, entre cada uno de los actores. Modelo de entidad-relación. ¿Listo? Que es el otro punto del desarrollo de la base de datos que ustedes tienen que elaborar. Entonces aquí se describen las principales entidades, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá dentro del modelo de entidad-relación tenemos los siguientes campos que son usuario, pedido, producto, mesa y detalle pedido, ¿listo? Donde el usuario tiene los siguientes campos que son identidad, nombre, rol, email y password, ¿listo? El pedido tiene, por ejemplo, las siguientes entidades que son identificación, usuario identificación, listo, que permite relacionar un usuario con un pedido, la mesa, identificación de la mesa, la fecha y el total. El producto, listo, que también, por ejemplo, tenemos aquí cuáles son eh, las entidades del producto. Identificación, está el nombre, el precio y el stock. Y esto que tiene que ver con la cantidad de productos. Está el detalle del pedido, que en este caso tiene las entidades que tiene es la identidad del pedido, identidad del producto, para que se pueda relacionar esta tabla con la tabla de productos. Y tenemos también la cantidad. También tenemos lo que es la tabla de mesa, que esta tiene las entidades o los campos de identidad, número y estado. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, también ustedes dentro de este manual, ustedes pueden eh, dar una breve explicación acerca de las entidades. ¿Listo? ¿Cuáles son las entidades principales que están teniendo en cuenta?
dentro de este manual técnico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las actividades principales? Usuario. Almacena datos de los empleados, meseros, cocineros y administrador. ¿Cuáles son los campos que se distinguen? Entonces está el ID, el nombre, el rol y el paso. ¿Listo? Dentro de la entidad pedido, se registra en la orden generada. ¿Cuáles son sus campos? Está el ID, la fecha y el total. Y dentro de sus llaves foráneas que permiten la comunicación con la tabla de usuario y con la tabla de mesa, están lo que es usuario ID y mesa ID. El producto, catálogo de platillos y de bebidas. ¿Listo? Campos. Entonces, ¿qué campos intervienen? No, el ID, el nombre, el precio y la categoría. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que se presentan esto dentro de dentro de estas entidades? ¿Listo? El usuario. Un usuario puede crear múltiples pedidos, es decir, hay una relación de usuario con pedidos. Mesa, pedido. Una mesa puede tener varios pedidos, pero un pedido pertenece a una sola mesa. Es decir, hay una relación de uno a muchos. ¿Listo? Y esta parte yo ya creo que ya la han de haber mirado, que tiene que ver con el diagrama de entidad-relación de creación de base de datos. ¿Listo? La cardinalidad y la normalización de base de datos. Pedido producto. A través del detalle de pedido, relación muchos a muchos. Un pedido puede incluir varios productos. Un producto puede estar en varios pedidos. ¿Listo? Por eso es una relación de varios, de muchos a muchos, en este caso. Tabla intermedia, detalle del pedido, campos, cantidad, su total, precio unitario por cantidad. ¿Listo? Por último, aquí, por ejemplo, dentro de esta etapa, ¿listo? Dentro del modelo de entidad-relación, si lo ven necesario, también pueden incluir el código que ustedes utilizaron para la creación de esa base de datos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las llaves primarias, tenemos también aquí lo que son cada uno de los campos que se desarrollaron. Tenemos también aquí las restricciones que se colocaron, los tipos de datos. ¿Listo? Tenemos también acá lo que son las llaves foráneas. ¿Listo? Para que hagan generalmente la relación entre las diferentes tablas, por ejemplo, pedido con usuario y pedido con mesa. ¿Listo? Por ejemplo, de detalle pedido, por ejemplo, para que haga relación con pedido y con producto, se deben crear también llaves foráneas, teniendo en cuenta las llaves primarias de cada una de estas tablas, como son de pedido y de producto. Entonces, por ejemplo, acá de pedido, miramos que la llave primaria es ID, por eso se coloca acá ID, identificación. ¿Listo? Y también de producto es ID. Entonces acá también, para poder hacer la relación entre esas dos tablas. ¿Listo? Que eso es necesario para el modelo de entidad-relación dentro de las bases de datos. El diccionario de datos. Diccionario de datos que incluye. ¿Listo? Primero el nombre de la tabla y después la identificación de cada uno de los campos. ¿Listo? ¿Qué debe incluir dentro de esta tabla? Debe incluir lo que es el campo, el tipo, la longitud de ser necesario si ustedes lo establecieron, si es nulo o no este dato, es decir, que si acepta, por ejemplo, el campo, que si cada uno de los campos acepta valores nulos o no. Es decir, por ejemplo, cuando un usuario, por ejemplo, está utilizando el sistema de información, ese campo lo pueda dejar en blanco y no sea necesario digitar. ¿Listo? En este caso, todos son no nulos. Quiere decir que todos los campos se deben digitar. ¿Listo?
En la descripción, entonces, por ejemplo, va describiendo cada uno de esos campos. Por ejemplo, identificador único. ¿Por qué identificador único? Porque es la llave primaria, PK. ¿Listo? Ejemplo. Entonces ahí nos da un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros le colocamos, por ejemplo, dentro de la definición de usuario, si miramos acá, que sea autoincrementable. Quiere decir que el mismo sistema va a ir autoincrementando esa identificación. ¿Listo? De ese usuario. ¿Qué más otro campo? El nombre. Entonces aquí también el tipo de dato, la longitud, si es no nulo, la descripción y por ejemplo aquí el nombre del usuario. El rol, ¿listo? El rol de este usuario. ¿Qué tipo de rol? Rol dentro del sistema, ¿listo? Si es un administrador o es un mesero, ¿listo? ¿Quién está utilizando el sistema de información? El password, ¿listo? El password de ser requerido, entonces acá el tipo de dato, en este caso tipo varchar o tipo carácter, con una longitud de 250 caracteres, este va a ser no nulo y además tiene una contraseña encriptada, ¿listo? Para protección del sistema de información y también cuenta con un email, ¿listo? Entonces acá, por ejemplo, también el tipo de dato es varchar o tipo carácter, tiene una longitud de 100 caracteres y generalmente aquí nos da una descripción, listo, colocamos una descripción breve que es correo electrónico, listo, y el ejemplo aquí lo podríamos colocar, listo, generalmente de todos los usuarios que puedan manejar nuestro sistema de información. Asimismo, se deben describir cada uno de las tablas y de los campos que utilizan cada una de estas, para que lo tengan en cuenta dentro del diccionario de datos. Por último, ¿qué tenemos? Esto ya casi por último dentro del manual técnico. Tenemos los scripts de instalación, ¿listo? Entonces en este caso, por ejemplo, los scripts de instalación de la base de datos, tenemos aquí, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se crearon las bases de datos? Aquí, por ejemplo. Aquí se está creando la tabla de usuario, se está definiendo, por ejemplo, su llave primaria y se está definiendo cada uno de los campos, lo que vamos mirando en la parte de arriba. Aquí, por ejemplo, se está creando la tabla de producto, se está creando el ID serial, que en este caso sería la llave primaria de esa tabla de productos. También se están creando los campos que son nombre, precio y stock y se están definiendo los diferentes tipos de datos y la longitud dentro de cada uno de ellos. Y también tenemos aquí los scripts de instalación de backend. En dado caso de que ustedes, por ejemplo, utilicen librerías o frameworks de JavaScript. ¿Listo? Si ustedes utilizaron generalmente, por ejemplo, se utilizaron JavaScript para la conexión de la base de datos o se utilizaron, por ejemplo, SAN o SAM o utilizaron, por ejemplo, algún script que sea necesario para la conexión, entonces lo deben colocar dentro de esta parte. ¿Listo? Por ejemplo, si el sistema de información se utilizó Python, entonces deben colocar el script que utilizaron o el código fuente que utilizaron para la conexión de ese sistema de información dentro de los demás equipos, o sea, del cliente con el servidor. ¿Listo? ¿Cómo se conecta? Diagrama de componentes principales. Entonces, por ejemplo, componentes principales que se tuvieron en cuenta dentro del desarrollo y dentro del sistema de información. Entonces, aquí nombrados. ¿Listo? Por ejemplo, cliente web se utilizó, por ejemplo, el framework de React JS de JavaScript. Dentro de la API REST se utilizó Express de JavaScript. La base de datos en que fue creada, por ejemplo, si ustedes utilizaron SAM o utilizaron, por ejemplo, MySQL Workbench,
Entonces, por ejemplo, aquí MySQL se podrían colocar dentro de la elaboración de la base de datos. Si el servidor tiene autentificación, si tiene un gestor de inventarios, ¿listo? Entonces esa parte haría parte del diagrama de componentes. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta dentro del manual, dentro de la evidencia que ustedes tienen que desarrollar del manual técnico. Espero que les haya quedado claro esta parte. De igual forma, eh, si tienen alguna duda o alguna inquietud, les voy a colocar aquí en esta parte mi correo electrónico institucional para que si necesitan alguna consulta, poderles colaborar. Entonces, mi correo electrónico institucional es rcoral@sena.edu.co para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Ahí les coloco. Entonces, si miran la grabación, ahí lo pueden observar. ¿Listo? Cualquier cosa, espero que me escriban. Si necesitan que les envíe este ejemplo para que lo tengan de referencia, me escriben a este correo electrónico para yo enviárselo y así puedan generalmente ustedes tener como un ejemplo claro de cómo se realiza un manual técnico. ¿Listo? Entonces, recuerden también dentro de, dentro de la plataforma, recuerden observar lo que son, por ejemplo, los recursos. ¿Listo? La parte de recursos, que estos también contienen ayudas que les puede brindar la plataforma para que puedan desarrollar este tipo de evidencia. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, esto estamos dentro de la ficha, en este caso 944. Entonces, por ejemplo, acá, y acá estamos desarrollando la actividad de aprendizaje 10, ¿listo? Entonces, que dice elaborar documentos técnicos y de usuario, ¿listo? Entonces aquí ustedes tienen un material de formación, recuerden revisarlo, ¿listo? Dentro de este, ustedes se pueden ubicar, por ejemplo, en la parte de identificación de requerimientos, en esta partecita, y ustedes aquí le dan clic en acceder a este recurso educativo. Aquí ya les da, por ejemplo, diferentes tipos de ayudas que les permiten desarrollar esta evidencia, esta actividad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá
generalidades sobre requerimientos. Entonces acá nos habla acerca de requerimientos funcionales y no funcionales. Por ejemplo, funcionales, por ejemplo, hace referencia a lo que se espera, a lo que espera el usuario que ofrezca el sistema. Servicios como registrar comentarios, hacer búsquedas por nombre. No funcionales, por ejemplo, hace referencia a las características y restricciones generales que se debe satisfacer el sistema, debe satisfacer, que debe satisfacer el sistema para poder ofrecer servicios establecidos en los requisitos funcionales, por ejemplo, arquitectura del sistema, tiempos de respuesta, capacidad de carga, tolerancia de fallos. Entonces, sí les recomiendo que lean este material. ¿Listo? Este material que les ayudará a desarrollar la actividad, también les ayudará a comprender mejor la actividad que ustedes van a desarrollar. De igual forma, eh, cualquier cosa, ustedes tienen mi correo electrónico. Si necesitan colaboración o ayuda o algo en lo que les pueda yo ayudar, con mucho gusto yo estoy para eh, ayudarles y colaborarles. Bueno, entonces, no siendo más, me despido y espero que este tema haya quedado claro. Espero que revisen esta grabación y si tienen dudas y inquietudes pueden escribirme a este correo electrónico. Les agradezco y espero que en las próximas clases puedan participar. ¿Listo? Para poder resolver dentro de las sesiones en línea, poder resolver todas sus dudas y todas sus inquietudes. Gracias.